Buenas. En este video vamos a abordar el texto de Isabelino Siede, Democracia, Educación en Valores y Desafíos de la Época, en el cual justamente se propone abordar estos tres términos y cómo se vinculan entre sí. Con este propósito vamos a desandar el siguiente recorrido: acerca de los valores, la función de la escuela, los valores en la educación, la implementación de los valores en la escuela y el enfoque situacional. La primera tarea que el autor se propone es depurar la noción de valor. Para encarar este concepto, nos narra un hecho que se produjo en 1816, cuando el gobernador de Buenos Aires recompensa a un grupo de alumnos por su gran desempeño escolar con 8 carabinas con bayonetas. Entre otras cosas, con este hecho, que hoy nos resulta difícil de creer, nos quiere ilustrar la relación que hay entre valores y contextos. En efecto, esta situación no llama la atención a la gente de la época, dado que se trata de una sociedad cuyos valores más relevantes estaban vinculados al heroísmo y a la gloria. Y en este sentido, la escuela y la guerra conforman dos fenómenos sociales que contribuían a la construcción de una nación independiente que debía erigirse al mismo tiempo en el campo de batalla y en la conciencia de los ciudadanos. ¿Qué se desprende de esto? Que los valores son criterios de preferencia que se construyen como resultado de disputas culturales que alcanzan consensos relativos, es decir, entran en crisis periódicas de legitimación y consenso. En definitiva, los valores no son absolutos ni inmutables, varían a través del tiempo, pero tampoco son puramente subjetivos, sino que se construyen en los discursos sociales de cada época. O sea, en distintos contextos culturales, todos los valores pueden ser evaluados, devaluados y reevaluados. Esto significa que los valores evolucionan, pueden elaborarse en común y convertirse en objetos de debates y contratos entre protagonistas muy diferentes. Tal es así que el problema de la universalidad de los valores se transforma entonces en el problema de la extensión de los parámetros culturales dentro de los cuales los valores tienen sentido. Desde esta perspectiva, las posibilidades de articulación de los valores con la educación y la democracia se inscriben en las disputas culturales de cada época, por lo cual debemos hacer una lectura del presente desde nuestro contexto específico y, al mismo tiempo, una proyección de lo deseable para el futuro. Así, la relación entre democracia y educación en valores se articula en una pregunta: ¿en qué valores habremos de fundar una educación para la democracia en este contexto y para estas generaciones? Antes de responder esta pregunta, tenemos que definir cuál es la función de la escuela. Siede postula tres convicciones sobre el rol de la escuela. 1. La escuela como espacio público de construcción de lo público. 2. La escuela como espacio de provocación cultural. 3. La escuela como espacio de interacción entre géneros y generaciones. La escuela como espacio público de construcción de lo público pone el énfasis en que la escuela es el primer espacio público en el cual interactúan los estudiantes y se van construyendo representaciones acerca de lo justo y lo injusto, lo igual y lo diferente, lo propio, lo ajeno, lo compartido. Esta convicción se contrapone a cualquier intento de despolitizar la acción pedagógica, puesto que la educación es pública en tanto se concibe como acción política. La segunda convicción declara que la escuela es un espacio de provocación cultural. En efecto, la escuela no puede entenderse como correa de transmisión de rasgos ya consolidados en la sociedad adulta, sino que tiene la responsabilidad de avanzar en la construcción de nuevas prácticas sociales. Frente a quienes caracterizan la tarea de la escuela como reproductora del orden social, ella cumple también una función de producción de sentidos nuevos. De hecho,
donde hay escuela, la realidad no queda como era antes. Asimismo, en una sociedad atravesada por exclusiones, discriminaciones, maltratos y violencias de múltiples formas, la tarea de la escuela es dar batalla contra toda forma de desconocimiento de la dignidad humana de cada uno. El tercer rasgo señala que la escuela es un espacio de interacción entre géneros y generaciones, un encuentro de sujetos diversos en función de un proyecto común centrado en el conocimiento. Esto implica que los docentes, como representantes de la sociedad adulta, deben poner a disposición de las generaciones siguientes aquellos bienes culturales que se fueron construyendo históricamente. Paralelamente, la escuela debe conformar el escenario donde las nuevas generaciones imprimen su voz. En suma, la escuela es espacio de encuentro y de confrontación. Desde este conjunto de convicciones, es función de la escuela ofrecer una oportunidad para recrear valores en el proceso mismo de conocer, principalmente porque toda educación es educación en valores. Los procesos de valoración tiñen todas las prácticas sociales. Sin embargo, no toda educación se rige por los mismos valores. En este punto, una vez caracterizada la noción de valor y haber tomado posición sobre la función social de la escuela, se postulan un conjunto básico de valores que, al mismo tiempo, encuadran la tarea de educar y constituyen parte del contenido a ser enseñado. Estos valores, este listado de los criterios de preferencia, son los siguientes. El pluralismo entre las tradiciones culturales y elecciones de vida, que se contrapone a la homogeneidad, el respeto a la dignidad humana en el marco del Estado de Derecho, a diferencia del desconocimiento del otro, y la cooperación en la construcción de proyectos colectivos, que se opone a la competencia individualista o a la dádiva. Detengámonos en cada uno. El pluralismo en las tradiciones culturales y elecciones de vida alude a que la escuela debe rechazar prácticas homogeneizantes y civilizatorias y por tanto promover una sociedad plural donde cada uno pueda dar continuidad a sus tradiciones culturales y construir sus propios criterios de preferencia en la búsqueda de la felicidad. Justamente la escuela no tiene legitimidad para imponer un modelo acerca de cómo ser varón, cómo ser mujer, cómo construir una familia, vivir la sexualidad, etc. Esto implica un reconocimiento de la diversidad y del derecho a las diferencias. El segundo valor que presenta encuadra al primero, es decir, si bien se incentiva la pluralidad y el reconocimiento de las diferencias, plantea el respeto a la dignidad humana en el marco del Estado de Derecho. Con este valor se refiere a los consensos públicos indispensables en toda sociedad plural a fin de construir la igualdad necesaria para que cada uno pueda enunciar su diferencia. Más concretamente, apela a los derechos humanos como manifestación jurídica de valores y normas éticas. Por último, cuando menciona la cooperación en la construcción de proyectos colectivos, intenta enfrentarse con los discursos culturales imperantes que invitan al individualismo, el éxito para los triunfadores y el sálvese quien pueda para los expulsados. Desde esta premisa, el conocimiento ha de ser una construcción compartida en articulación con otros. Así entendida, la cooperación es una práctica que se enseña y se aprende y una oportunidad para recrear el lazo social desde la escuela. Sintéticamente, CIEDE combina la pluralidad y la libertad de elección con un piso básico de igualdades públicas donde la escuela reivindica la experiencia de los proyectos compartidos. Ahora bien, luego de la enunciación de los valores, es necesario establecer cómo llevar adelante estos valores en la escuela. Y para poder hacerlo, debe establecerse previamente cuáles son nuestros propósitos en relación con los valores. En otras palabras, de acuerdo con los fines que persigamos,
escogeremos distintas estrategias y recursos. Veamos. Si lo que se busca es lograr cierta conducta específica, la estrategia apuntará a implementar un conjunto de estímulos positivos y negativos, premios y castigos, que moldeen la conducta deseada. Naturalmente, esta opción tan difundida es poco propicia al debate. Otro problema es que, si bien los premios y castigos moldean las conductas con gran eficacia, los resultados se revierten apenas se extinguen los estímulos externos y es poco probable que genere adscripción identitaria, ya que lo que se hace en vistas a un beneficio externo o para evitar un castigo. Si lo que nos proponemos es generar una emoción identitaria, un sentimiento compartido de pertenencia a la comunidad, la estrategia más propicia será instituir ritos de identificación que establezcan los límites de pertenencia a la identidad colectiva. Entre las tradiciones escolares más arraigadas está la celebración de actos escolares, efemérides, etc. El inconveniente es que los rituales pueden generar emoción, pero difícilmente produzcan una actitud crítica. Si se desea, por su parte, arribar a un conocimiento declarativo de las leyes, la historia, las normas sociales y las instituciones que nos rigen, la estrategia adecuada será el adoctrinamiento a través de lecciones de civismo. No obstante ello, el adoctrinamiento suele ser estéril, en tanto las nociones aprendidas de este modo no se transformarán en herramientas para guiar la acción y se aprende a adecuarlas a las distintas situaciones. En cambio, si lo que buscamos es construir prácticas sociales complejas, entendidas como criterios de actuación que el sujeto ha de saber adecuar a cada contexto específico, la estrategia apropiada consiste en poner al sujeto en situación para que aprenda a decidir por sí mismo y dé cuenta de sus elecciones de forma argumentada, ofreciendo razones. Traducido en acciones, el enfoque situacional consiste, entre otras cosas, en habilitar instancias de participación estudiantil en la gestión institucional y brindar oportunidades de tomar posición en ciertas actividades de enseñanza. Por supuesto, esto implica trabajar sobre la reflexión y el diálogo argumentativo. Siede se inclina por este enfoque situacional, dado que es el que más claramente favorece la autonomía de los sujetos, fundamentalmente porque concibe la ciudadanía como un conjunto de prácticas complejas en las cuales cada sujeto ha de intervenir y tomar posición. Por esta razón, se inclina por un tipo de educación que favorezca el criterio autónomo, es decir, que los valores se incorporen y atraviesen las decisiones de los sujetos no por su imposición, adhesión irracional o simplemente conformen un conjunto de declaraciones a ser aprendidas, sino que el sujeto las asuma de un modo crítico, o sea, que sea capaz de revisarlos contextualmente en función de las distintas situaciones de las que forme parte. Por último, el texto culmina con una advertencia relacionada con la implementación del enfoque situacional. El autor aboga por una metodología que, en principio, combine las distintas estrategias. Dada la preponderancia de los otros enfoques en el sistema educativo actual, propone el abandono progresivo de estos a favor de estrategias que ofrezcan mayor protagonismo a la educación del criterio autónomo. Muchas gracias.